Bueno, mi nombre es Víctor Redondo, yo hace 30 años que me dedico a la poesía, dirijo una editorial que se llama Último Reino, y la poesía es mi vida, y todos mis amigos son poetas, y ahora quiero agregar como amigos a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Les deseo lo mejor, les deseo que estudien poesía porque eso ayuda a limpiar la cabeza y la mejor de las buenas ondas. Víctor Redondo, y me llamaba la atención porque siempre pido que cuenten algo más para presentarse, pero vos contaste, me parece bastante, ¿cómo es esto de 30 años con la poesía? Bueno, yo, por un lado, mi primer libro fue publicado en 1977, y en el 79, comienzo del 80, fundamos una editorial que se llama Último Reino, es decir, ya son 30 años de la editorial, más de 1000 títulos de poesía publicados. Hemos obtenido algunos premios y mi escritura personal me permitió recorrer toda la Argentina, ya sean encuentros, congresos, recitales, charlas, así que es mucho más lo que le debo yo a la poesía que lo que la poesía me debe a mí. Recibí muchísimo de la poesía y bueno, forma parte de mi vida. Curiosidad también, entonces, ¿cómo es una editorial de poesía que lleva 30 años en la Argentina? ¿Qué contarías? ¿Qué tiene Último Reino? Bueno, Último Reino lo que tiene, si bien por supuesto los autores tienen que ayudar con el costo de los ejemplares, porque se sabe que la poesía no se vende porque no se vende, y es constancia, fundamentalmente constancia, encontrar en el trabajo una gratificación personal, ver que cada libro que se acepta, es decir, cada libro que se lee y se considera que tiene un nivel poético aceptable, que va a gustar a los lectores, se persiste en eso, y ya una vez que uno está embarcado se transforma en una manera de vivir. Así que, bueno, 30 años de poesía parece mucho dicho así, pero en realidad es la suma de muchos poquitos años, poquitos meses, se van sumando. Las grandes cosas se hacen de a poco y llevan mucho tiempo. Así que hay que tener paciencia y constancia, no solo para mantener una editorial, sino también para dedicarse a la poesía, para que lean, para que las chicas del Moyano lean, se dediquen a leer y eso después traten de volcarlo sus propios pensamientos a través de la poesía, y te reitero, eso es algo que cura el alma. 1977, un año difícil para empezar las cosas en Argentina, la dictadura. 79, igual la diferencia hace que estamos en el medio de la dictadura. ¿Y cómo eran esos momentos entonces, como para empezar, o para ser poeta, o como para empezar con una editorial? ¿Qué contarías? ¿Qué te acordás de esos primeros pasos? Mirá, yo en primer lugar tenía un grupo de más o menos 10, 12 poetas que hacía muchos años que nos reuníamos, que eran mi grupo de amigos, porque siempre la poesía es mucho más lindo estudiarla entre varios y compartir esa pasión entre varios. En el 77 me fui del país justamente por las condiciones represivas de la dictadura militar, viví en Barcelona 2 años. Mientras estaba en Barcelona gané el premio del Milenario de la Lengua Castellana, y en ese momento ya estaba un poco cansado de los catalanes. Yo vivía en Barcelona, extrañaba mucho a mis amigos, y bueno, ellos me contaban acá que había amainado un poco la represión salvaje del principio, y decidí retornar. Y el retornar ya venía con la idea de una editorial. Pensá que en aquella época, después de los años de dictadura, no había casi nada. Así que bueno, fuimos una de las primeras editoriales post-dictadura, y bueno, y aquí estamos. Hablas también de un grupo de amigos que se reunía a estudiar. ¿Y qué estudiaban? ¿Para qué? Contanos más de esas reuniones. Mira, esas reuniones se realizaban todos los viernes, desde las 9 de la noche del viernes hasta las 7 de la mañana del sábado. Y aparte de tomar vino, que era también uno de nuestros placeres, tirábamos libros arriba de las mesas y buscábamos y leíamos en voz alta, y nos leíamos uno a otro, y nos contábamos uno a otro qué es lo que estaba leyendo, nos recomendábamos lecturas, leíamos a Antonina Artaud a los gritos, leíamos a Jacobo Fishman, a Oliverio Girondo, a Olga Orozco, a Enrique Molina,
a toda la poesía francesa, a los poetas surrealistas. Es decir, teníamos un arco muy variado de gustos, ¿no? Porque en poesía no hay que ceñirse solamente a un tipo de escritura, hay que tratar de leer de todos los estilos. Eso siempre enriquece, siempre enriquece. Y bueno, así que les recomiendo también adoptar ese método, leerse en voz alta unas a otras. Se aprende mucho, mucho de lo que el otro sabe, aprende uno, y el otro aprende de lo que uno sabe. Es decir, hay una transmisión y un intercambio de información que es muy alegre, muy positivo. Es una manera alegre de estudiar. En el taller muchas veces nos preguntamos cómo es esto de escribir, cómo es el momento de escribir. Entonces, para Víctor Redondo, ¿cómo es ese momento de escribir? ¿Qué necesita? ¿Cuándo también considera que un poema está terminado? Bueno, son dos cosas distintas. Una es cuando yo siento que el poema, es como, más bien es compulsivo. Es decir, yo no me siento y digo, voy a escribir un poema, sino que tengo alguna idea en la cabeza y en el momento menos pensado me siento y el poema que ya se estuvo escribiendo adentro mío, en algún momento se vuelca un poco como una catarsis, sale el poema como un chorro. Obviamente todo hay que corregirlo, hay que volver a leerlo, recuperar esa música necesaria que tiene que tener el poema, no de versos sueltos, sino que un verso se encabalgue con otro, que se forme una especie de música en esa poesía. Y bueno, y cuando está terminado un poema, en realidad no está terminado nunca, pero también se puede decir que está terminado cuando uno dice, bueno, está redondito, aunque sea mi apellido Redondo, el poema quedó redondito. Estamos en la CEA y entonces también me gustaría que cuentes algo de la historia de esta institución, la CEA. Claro, bueno, nosotros había una institución histórica que era la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que se creó en 1924, pero que con el paso de los años se había transformado, al igual que, digamos, los sindicatos dirigidos por la burocracia sindical, se habían transformado en una traba, en un lugar de viejas cogotudas que se premiaban unas a otras, en un lugar insalubre donde la juventud era repelida porque la juventud huía. Y a raíz de un poco de lo que fue el argentinazo, la movilización popular que se gestó en el 2001, decidimos que ya era el momento de tener una organización que de alguna manera represente realmente a los escritores. Así que se hicieron muchas asambleas, la máxima asamblea había alrededor de 200 escritores que votaron a mano alzada la necesidad y el deseo de formar una nueva sociedad, y así, bueno, se comenzó todo el trabajo organizativo que culminó en la creación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Es decir, como verán, respetamos el género. Una mujer no es escritor, es escritora. Así que la sociedad es Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Funcionamos acá en un hermoso y amplio local arriba de la estación de tren de Plaza 11. Tenemos un locutorio que está armado como un teatro con luces, sonido, escenario, sillas, hay 120 butacas. Tenemos también aquí una biblioteca que se llama Graciela Cabal, que fue una gran escritora argentina que ya falleció siendo vicepresidenta de la CEA. Y funciona acá también la parte administrativa y bueno, este es el núcleo de nuestro corazón, ¿no? Nuestro club. Antes de empezar esta charla, contabas que tenías el carnet número 1 y eso me llevaba a pensar también, como otras tantas veces, así como le pregunté a Horacio González en su momento, te pregunto a vos qué se necesitaba para ese carnet número 1 que vos decías representa presidir la CEA. Entonces, ¿qué se necesitaba a tu mirada como para presidir la CEA en ese momento? Bueno, lo que pasa es que yo fui el que lanzó el llamado, el primigenio. Yo lancé un llamado a los escritores preguntándoles muy humildemente si no pensaban que ya era hora de comenzar a pensar en formar otra organización. Y la respuesta, que a mí mismo me sorprendió, fue apabullante,
En un día y medio se recibieron 86 adhesiones, entre ellas de varios de los más importantes escritores argentinos, y se formó una comisión directiva provisoria, y luego entre todos, bueno, acordamos una nueva comisión directiva que iba a estar presidida, que estuvo votada por esa asamblea y de la cual me eligieron presidente. Así que cuando comenzamos a hacer los carnets, yo dije, por favor, me corresponde el número 1. Así que ya debemos ir por el 850. Y entonces, desde aquel inicio donde se arma esta asamblea y donde se crea la SEA, a hoy, si vos tuvieras que decir un hito, una marca, algo que vos digas, esto es entre lo más importante que hizo la SEA, ¿qué señalarías y por qué? Y yo señalaría dos aspectos. Uno, la SEA se propuso ponerle nombre, apellido y textos a los escritores y escritoras desaparecidos por la dictadura militar. Durante 3 años trabajamos en la recopilación de esos datos y eso culminó en un libro que se llama Palabra Viva, textos de escritoras y escritores detenidos y desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado, 1976-1983. Ese libro ya lleva 3 ediciones en español, una edición en francés, una edición en inglés y se acerca a los 20.000 ejemplares. Eso es uno de los orgullos de la SEA. Y el otro orgullo de la SEA es que con una larga lucha logramos que haya un subsidio para escritores que llegan a la vejez y no tienen la posibilidad de tener una vida digna. Por X motivos el escritor ha dado mucho a la sociedad porque todas sus horas de estudio gratuito, de estudio por el que no recibía nada, todas las horas de creación por las que no recibía nada, ese escritor llegaba a un momento de su vida que, en parte también por la vida errática que siempre tuvieron los escritores, se encontraban con que sus ingresos no le alcanzaban para vivir dignamente. Esto lo notamos en un momento muy concreto a raíz del fallecimiento de 2 escritores que directamente no tenían ni para pagar un cajón, que tuvimos que hacer una colecta, ni teníamos lugares donde poder velarlos. Así que luchamos y se consiguió lo que se llama reconocimiento a la actividad literaria, que es lo que hoy permite que alrededor de 100 escritores estén cobrando todos los meses este subsidio. Esto es algo revolucionario en el sentido de que muy pocos países, por no decirte casi ninguno, países del mundo tienen este reconocimiento a la actividad literaria, lo cual es un orgullo para nosotros porque fuimos los que de entrada impulsamos esta lucha. Vos sabés que está rondando mucho en esta charla el tema de lo que fueron los años de la dictadura, y en el taller muchas veces hablamos de estos temas y de hecho hablamos de la memoria, hablamos para qué nos sirve la memoria. De hecho, en el año 2010 una de las reuniones del taller fue el 24 de marzo. Y este año, no sé si te diste cuenta que se empezó a hablar de todo el tema de que ya no se habla solamente de la dictadura militar, sino que se habla de una dictadura cívico-militar. ¿Y cuál es tu idea de este cambio? No, en realidad no fue cambio, quizás se hizo más masivo a raíz de ciertas peleas políticas que circulan en estos momentos, pero sin duda fue una coalición entre los militares y una base civil de oligarcas, empresarios y patrones que dieron el sustento social para que los militares pudieran llevar adelante un programa económico que fue liquidando una a una las conquistas que tenía el pueblo argentino, instaurando un régimen de terror, clausurando los sindicatos, clausurando la CGT, desapareciendo los mejores dirigentes sindicales. O sea, fue un golpe cívico-militar, es decir, lo dieron de hecho los militares, pero contaban con un amplio arco de apoyo civil. Y ahí va una inquietud mía, porque me parece que en esto es mío, esto es muy personal, pero te pregunto a vos para charlarlo, porque me interesa charlarlo también. Si no te parece que falta una pata, porque se habla de cívico, se habla de militar y no se habla de religioso, entonces... bueno, claro. No, entre el cívico incluimos también el apoyo de la Iglesia a la dictadura. Hay fotos famosísimas del cardenal primado de la Argentina dándose la mano con Videla, comunicado del
de la Nunciatura apoyando abiertamente el golpe militar. Es sabido la presencia en los centros clandestinos de detención y de tortura de curas que bendecían mientras los torturaban, el cura los bendecía, una cosa absolutamente nefasta de parte de la Iglesia. Por supuesto, no de toda la Iglesia, obviamente, ¿no? Incluso hubo muchos curas desaparecidos también. Pero la plana mayor de la Iglesia a fondo con los militares. Y quizás con esta cosa del lenguaje, por ser vos un hombre de las letras, ¿no te parece que eso también estaría bien que se corrija, que se cambie o que se incluya esta otra parte? Como también desde lo personal, ¿no? Sí, podemos decir, es un golpe militar con un amplio apoyo de sectores civiles ligados al empresariado y con un apoyo de la plana mayor de la iglesia argentina y bueno, y varios más también que entraban en este juego maldito. De hecho, el Plan Cóndor era no solo la represión de la dictadura en la Argentina, sino una represión conjunta con los militares de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, que entre todos se pasaban información y secuestraban gente en cualquier país. No, fue un periodo absolutamente negro de la historia de Latinoamérica, que por supuesto no se va a repetir nunca más. Aunque nos pasen por arriba con tanques, no vamos a permitir que se vuelva a repetir una masacre así. Víctor Redondo, llegando casi al final, siempre vamos recorriendo esto. Yo te voy a pedir, como siempre, a cada uno de los que saludan, que elijas un escritor o una escritora que te guste, que elijas hoy y un porqué. Y en tu caso te voy a pedir dos. Uno que elijas del montón y uno que elijas de estos que pudieron entrar en esta antología de los desaparecidos y también un porqué. Entonces serían dos. Uno que no haya desaparecido, que te guste, que elijas, por qué, y uno de esa antología. Bueno, ya que el taller son mujeres, las compañeras que están ahí trabajando en poesía en el Moyano, son muchas las poetas que se pueden nombrar. Yo les recomiendo la lectura de Susana Tenon, una poeta que de alguna manera domesticó su locura para transformarla en poesía. Les nombraría a Alejandra Pizarnik, otra poeta que orillaba siempre la locura, pero de eso sacaba material para transformarlo en escritura, porque en el fondo, reconozcámoslo, todo poeta tiene algo de loco. ¿Qué quiere decir algo de loco? Que su cerebro funciona en una frecuencia y en una velocidad superior a la del común de los mortales. Y dentro de los escritores desaparecidos, miren, hay tantas chicas que tenían ya una obra que estaba en ciernes y que fueron asesinadas a los 23 años. Y ahora me estás haciendo pensar lo siguiente: le vamos en nombre de la CEA y a través tuyo, Daniel, vamos a enviarles al taller de poetas del Moyano un ejemplar del libro Palabra Viva, donde van a encontrar a chicas jóvenes, muy jóvenes y no tan jóvenes, que fueron desaparecidas, pero ahí quedaron registrados sus poemas y sus textos para que ellas, las amigas del Moyano, lo puedan compartir. Desde ya va a ser un enormísimo placer, porque te vuelvo a decir, muchas veces en el taller orillamos estos temas de, bueno, ¿qué pasó en la Argentina? Esto, además de la poesía, es interesante la memoria. Claro. Además de poder trabajar la poesía y la memoria, cerrando casi de vuelta, una mujer de tu vida, de tu historia, que vos recuperes y un porqué. O del planeta puede ser, pero una mujer que puede ser personal o del mundo y por qué. Y yo te diría, así rápidamente, nombraría a Olga Orozco, cuya lectura recomiendo a todas las compañeras. Olga Orozco es una mujer que viene desde la generación del 40, con lo que se llamó la poesía neorromántica, con grandes contactos con la poesía surrealista, una mujer que ha merecido los premios más grandes del mundo y probablemente sea la más grande poeta que ha dado la Argentina. Así que les recomiendo a todos la lectura de Olga Orozco, que no es sencilla, pero una vez que se logra penetrar van a tener muchas satisfacciones con esa lectura. Víctor Redondo, y lo decía casi al cierre, ¿algún texto que te acuerdes de memoria? Ahora, apelar a tu memoria a ver qué sale ahora, qué aparece, a ver. No, mira, lo peor que tengo, entre las tantas cosas malas que tengo, es la memoria.
Entonces lo que te voy a pedir es, vamos a recorrer un poquito esta biblioteca. Yo te voy a pedir un texto de Víctor Redondo y un texto de esa antología que me estábamos nombrando recién, para que vos les puedas prestar la voz a esos textos, ¿te parece? ¿Cómo no? Ahí estamos. ¿Esa no? ¿La voz? No. Bueno, les quiero leer un poema de José Belaústegui, en parte porque es el de menor edad que escribió en este libro. Este poema está escrito a los 13 años. El chico, si bien desapareció cuando cumplía 23, este poema lo escribió a los 13. Es muy sencillo y muy conmovedor. Se llama Poema para no morir. Y dice así: sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo y nunca más podré escribir, ni hacer el amor, ni disfrazar la naturaleza con un poema, ni viajar en los libros, ni exponer mis ideas. Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna, mariposas, besos y sirenas, y me dejo a mí, porque cuando muera seguiré viviendo en estos versos. Esto lo escribió a los 13 años. Y es del libro Palabra Viva. Es uno de los proyectos de escritores que desaparecieron los militares. Otro de los poemas que elijo para leerles de este libro pertenece a María Elena San Martín, que fue desaparecida a los 19 años de edad. A pesar de su juventud, ya tenía una obra bastante grande, y elijo un poema que escribió en 1977, poquito antes de desaparecer. Dice así: quédate un poco más después del sueño, con tus hombros breves como palomas. Prometo construir una canción de ramas nocturnas, no tocar sino el hueco de tu pecho, mirarte en silencio los párpados cerrados, y no nombrar brujas ni fantasmas, ni muertes secretas como lluvias a la hora del amanecer. Quédate tapado por las sombras en un lugar ajeno. Entonces decretaré territorios para el color de tus ojos, si solo me dejaras quererte las uñas o las encías de la impotencia, si solamente me dijeras que existe un lamento capaz de destruir a todos los otros y me llenaras de vino la memoria. Antes de que las yemas de mis dedos me pertenezcan totalmente, antes de que dé forma a mi tristeza para sustituir el asombro que nos ha abandonado para siempre, antes de que me rescate a la boca de la noche, solo un poco antes, porque no podré llegar al día si me quedo, aunque sea un momento a solas. No dejes estas sábanas humedecidas por el océano, aunque conozcas los árboles enfermos. Si solamente pudiera conocerte un costado que no tenga lágrimas. Este poema lo escribió en 1977 y María Elena San Martín fue detenida, desaparecida y asesinada por los militares a los 19 años de edad. Pertenece también al libro Palabra Viva, textos de escritoras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, Argentina 1974-1983, editado por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. ¿En la voz? En la voz. En la voz de Víctor Redondo, que les manda a todas un fuertísimo abrazo y algún día espero poder pasar a visitarlas.